Bueno, Eduardo, de ser profesor, bueno, graduado en historia y actualmente profesor de historia, a ser un autor de novelas que han sido adaptadas al cine con un premio Oscar. ¿Tú te imaginabas que en algún momento llegaría a ese punto? No, la verdad que no. Todo lo que pasó con mi carrera literaria sigue siendo una sorpresa. De hecho, eh, estudié historia con la voluntad de convertirme en un académico y en un profesor, y, y en ningún momento se me pasó por la cabeza mm, convertirme en un escritor de ficción. Fue algo que se dio de modo, no sé si accidental es la palabra, pero sí de modo involuntario. Eh, Empecé a escribir a los, no sé, 25, 26 años, empecé escribiendo cuentos, no novelas, eh, y lo empecé realmente como un hobby, como un pasatiempo, como algo que me hacía bien, eh, y, y sin pensar ni siquiera en publicar, no ya vivir de ser escritor, ni que alguna novela mía terminara en el cine. Eso fue, como te digo, ya el solo hecho de publicar un libro eh, excedía mis intenciones. A mí me gusta mucho que mis novelas terminen en el cine, pero aun cuando pensábamos que la película estaba quedando muy bien, jamás nos imaginamos que fuese a tener semejante, semejante impacto, semejante llegada en Argentina, fuera de la Argentina, que compitiera en los Oscars, que ganara. Bueno, fue absolutamente impensable para nosotros. Y en mi caso puntual, realmente le dio a mi carrera una dimensión internacional que antes no tenía. Antes del Secreto de sus Ojos, mis libros circulaban en la Argentina y les iba bien en la Argentina. Después del Oscar, eh, mis libros, ni más ni menos, empezaron a viajar tanto en español por toda América Latina y por España, como a traducirse. Bueno, el Más impacto sobre mi ¿no? carrera fue fenomenal, absolutamente. ¿Y cómo viviste esta última adaptación de La Noche de Usina, que también fue muy exitosa? Mirá, con la verdad que muy, muy contento de volver a trabajar con Ricardo Darín, que lo habíamos hecho eh, bueno, en El Secreto de sus Ojos. En este caso, fue Ricardo como productor el que me contactó con la idea de que la hiciéramos, y armó ese triángulo entre él y el chino Darín, digamos, su hijo, como productores y protagonistas, y Sebastián Borenstein como director, y yo como co-guionista, y la verdad que lo disfruté mucho. Y bueno, me gustaría hablar de tu última novela, Lo mucho que te amé. Esto puede resultar pedante, una pregunta pedante por mi parte, que espero que no sea así, pero ¿está influenciado por la literatura rusa, por Dostoyevsky o por Tolstoy? Porque yo en el proceso de cuando veía a Ofelia, todas las preguntas que se hacía, todo el remordimiento, a mí me recordó en muchos pasajes las descripciones de Ana Karenina. Entonces me Mira, gustaría saber si eres un no, escritor que le gustan los rusos, porque la verdad me recordó muchísimo. mira, he leído y disfrutado mucho de Dostoyevsky, pero no lo tuve como referencia. Y yo venía de escribir eh, La Noche de la Usina, la de la Odisea de los Giles, que para mí era un libro muy exterior, exterior en el sentido, bueno, una gran aventura, el trasfondo político de la crisis argentina, ni más ni menos que un robo para vengar una estafa. Era un libro muy exterior en el sentido que sucedían muchas cosas Uh -huh. en la realidad. Y tenía ganas de que mi siguiente novela fuera muy diferente a eso. Fuera, Realista.
precisa mucho más, digamos, trabajar en la delicadeza de lo que siente una persona. Ujú. Mi pretensión, al menos con Ofelia, es esa. Es contar 14 años de la vida de una mujer de los años 50 y 60 que va cambiando su manera de sentir, su manera de pensar y su manera de actuar a partir de lo que va viviendo o lo que no le queda otro remedio que ir viviendo. Quería escribir una novela, como te digo, vinculada con la interrogación moral de un personaje en torno del amor. Esa interrogación me parecía que era mucho más fecunda en una mujer que en un hombre. Sobre todo en esa época, porque tengo la sensación de que las mujeres lamentablemente han padecido mucho más la vigilancia, la sanción, la amenaza, la crítica, el control sobre sus acciones y sus cuerpos y sus decisiones y sus deseos. Entonces me parecía que el dilema era mucho más fecundo en ella que en él. Pero para construir una voz femenina verosímil, y cuando digo una voz no me refiero solo al modo de hablar, sino al modo de sentir y al modo de pensar, uno de los motivos para ubicar la novela en los años en que la ubiqué es servirme generacionalmente de mi madre, mi tía y mi abuela, porque Ofelia tendría la edad de mi madre hoy. ¿Y de la nueva novela puede haber un adelanto o todavía top secret? Mira, está ambientada en los años 80. Sus Ujú. protagonistas son un grupo de adolescentes de una escuela, tendrían mi edad, 15 años en 1983, y hay un lugar importante para el fútbol, que es un tema que a mí siempre me ha gustado, y en mi primera literatura estuvo muy presente, con los años lo he dejado mucho de lado, y a lo mejor es una oportunidad para regresar en una de esas.